Hola, ¿cómo están todos? Una vez más estamos aquí saludándoles a cada uno de ustedes, esperando que Dios esté con nosotros cada momento de nuestra vida y esperando que cada uno de ustedes aprenda una vez más sobre las clases de la Biblia. El día de hoy tenemos una clase muy hermosa. Recordemos el domingo pasado fue el Cristo glorificado y el día de hoy vamos a continuar y vamos a tener otra nueva clase que se llama Los mensajes de Cristo a las iglesias. Es la parte número 1. Así de que vamos a empezar en esta hora y es sobre las 7 iglesias de Apocalipsis. Pero en este día a mí me tocan dar solamente 4 iglesias. Jesucristo instruye a su iglesia. El versículo clave de esta hora es: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Apocalipsis 2:1. Es el versículo clave del día de hoy. Lo voy a leer una vez más. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Apocalipsis 2:1. El fundamento bíblico se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, que es del versículo 1 al versículo 29, o sea, es todo el capítulo. Vamos a ver la introducción. A primera vista, los mensajes de las iglesias de Asia Menor dan la sensación de ser dirigidas a nosotros. Sin embargo, el Señor les habló a personas muy distantes de nosotros en tiempo y espacio. Al examinarlos, los mensajes son todavía pertinentes, testimonio del poder, de la inspiración de las Escrituras. Mientras estudiemos estas cartas, dejemos que el Señor nos hable el día de hoy. Vamos a ver el inciso número 1 y es la iglesia a Éfeso. Esa iglesia le es dicho volver al primer amor. Entonces, Éfeso fue una de las iglesias que perdió su primer amor. Éfeso era una ciudad importante en la antigua Asia Menor. Floreció con el comercio y el turismo. Fue la sede del renombrado templo de la diosa griega de la fertilidad, Artemisa o Diana. Vamos a ver el versículo número 1 del capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Jesús se presentó ilustrando su autoridad, sosteniendo 7 estrellas en su mano derecha y su proximidad a las iglesias, andando entre los candeleros. Las 7 estrellas vienen siendo los 7 pastores o líderes. Y los 7 candeleros vienen siendo las 7 iglesias. En los versículos 2 y 3 dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Aquí Jesús elogió a la iglesia de Éfeso, que significa la deseada, una iglesia trabajadora, esforzada, que no se daba por vencida, que no se dejaba engañar, que se mantenía fieles al evangelio con fe perseverante. Eso Jesús elogió. Sin embargo, en los versículos 4 al 6 dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti
y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Sin embargo, entonces, como dije, Jesús les reprocha que habían perdido la intensidad de su primer amor. Por ello los llamó a regresar a su primer amor con las siguientes palabras: recuerda, o sea, recuerda desde dónde tú te equivocaste, recuerda desde dónde tú ya no eres fiel, recuerda desde dónde has caído, date cuenta cuando empezaste a hacer lo malo, o date cuenta cuando perdiste ese amor que me tenías, porque esta iglesia, hermanos, era muy trabajadora, era muy esforzada y no se daba por vencida, pero muchas veces la gente así hace las cosas, las hace simplemente por rutina, las hace porque piensan que haciendo las obras Dios los va a salvar, pero no, tenemos que tener el amor de Dios en nosotros para poder nosotros hacer las cosas verdaderamente. También aquí Jesús le reprocha que ellos habían perdido ese primer amor y que ellos habían aborrecido las obras de los nicolaítas. Los nicolaítas, hermanos, eran seguidores de Nicolás. Eran conocidos en Éfeso, en esta iglesia que estamos viendo ahorita, y en Pérgamo. Ellos hacían cosas diferentes a todos. Ellos se creían sobrepotentes. Ellos creían que todo lo que ellos hacían era bueno. Ellos que trabajaban para el pueblo, ellos que hacían todo para toda la gente. Ellos eran una gente, hermanos, que ellos eran sobrepotentes. Entonces Jesús no los quería y los aborrecía. Y eso sí, les agradeció al pueblo de Éfeso, a la iglesia de Éfeso. El versículo 7 dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Jesús pide sensibilidad para oír al Espíritu Santo y da esta promesa: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Recordemos que Dios desde el principio, Él quería todo perfecto, Él había hecho todo perfecto. En el paraíso, hermanos, ¿se puede imaginar usted lo hermoso que es? Hasta que el enemigo, hasta que Satanás quiso hacer de las suyas desde aquel entonces. Desde que Adán y Eva pecaron, ya se echó todo a perder. Pero Dios no quería que muriera la gente, Dios no quería que se perdiera la gente, Dios pensaba en algo hermoso para toda la humanidad. Pero ¿qué pasó? Que la mujer y el hombre cayeron de la gracia de Dios. Entonces, Dios desde el principio, Él quería lo mejor para nosotros. Pero Él nos da una promesa el día de hoy. Así como a Éfeso le dio esta promesa, a nosotros nos da esta promesa: al que venciere. O sea, tú y yo estamos en una vida aquí en el mundo, terrenal, física. Pero recuerden que Jesús dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ese es el Jesús que tú y yo amamos. Él es el que tiene la vida para nosotros. Si nosotros vencemos, dice que Él nos va a dar de comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. La vida eterna, Jesucristo nos las tiene preparada. La vida eterna Jesucristo nos ha prometido y nos las va a dar si cada uno de nosotros vencemos. Esta es la primera promesa gloriosa, hermanos, para la iglesia de Éfeso. Ella era una iglesia muy trabajadora, muy luchona, no se vencía, no se cansaba, pero le faltaba regresar y recordar cuánto amor tenía cuando conoció a Dios, cuánto amor Él tenía en sus primeros pasos de su vida cristiana.
¿Recuerda usted esos momentos? Cuando usted conoció a Dios, cuando usted se bautizó, cuando usted le prometió a Dios serle fiel toda la vida. Pues hay que seguir peleando, hay que seguir animando, hay que seguir adelante en este camino. Y Dios nos tiene prometido por medio de Jesucristo comer del árbol de la vida, que es la vida eterna. Hay que seguir las reglas y mantener la doctrina, pero también debemos cultivar con firmeza nuestro amor por el Señor. Un amor sincero. Un amor, hermanos, que trascienda todo lo que estamos pasando. Hay dificultades, hay enfermedades, hay cosas difíciles aquí en la vida. Pero saben que Jesús es la mejor solución para cada uno de nosotros. Que nunca se nos olvide eso. Vamos a ver el inciso número 2. Esmirna, que esa es permanecer fieles. Está en Apocalipsis 2, del 8 al 11. Esmirna, hermanos, es la iglesia perseguida desde el año 100 al año 312 después de Cristo. O sea, es una iglesia sufriente, o fue una iglesia sufriente. Esmirna era una ciudad costera, construida en una colina con templos y otros edificios llamados la Corona de Esmirna. Algo nos recuerda, ¿verdad? Eso de corona. Pero aquí se llamaba Corona de Esmirna. Fue destruida y permaneció muerta por más de 300 años antes de ser reconstruida. Más tarde hubo ahí un templo al emperador Tiberio, lo que la convirtió en un centro de culto al emperador. Vamos a ver el versículo número 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Recordemos que al ángel de la iglesia viene siendo el pastor, viene siendo el líder, viene siendo el que esté dirigiendo la iglesia, ¿ok? Dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Jesús se presentó como el primero y el postrero, o sea, Él fue el primero y Él es el último, el que estuvo muerto y vivió, o el que ha resucitado victorioso sobre la muerte. Hermanos, Jesús es el único que puede comprendernos hasta el día de hoy. Si podemos hablar de alguien en la Biblia, de todas las historias de la Biblia que sufrió más, fue Jesucristo. Si en los titulares de los periódicos o de las noticias el día de hoy que hay, lo pasáramos al tiempo de Jesús, podemos decir, hablando sobre Jesús, que dijeran, al hombre que sus amigos lo rechazaron, al hombre a quien sus amigos lo dejaron, al hombre a quien las autoridades castigaron, al hombre de que las autoridades mataron siendo inocente, al hombre a quien las autoridades lo mataron y una muerte muy difícil, la más horrible que pueda haber, muerte de cruz, que era la que se le daba a los más malvados, a los más malos de aquel entonces. Eso es lo que sufrió Jesús. Perseguido, con hambre, maltratado, golpeado, inocentemente. Él era inocente, hermanos, y Él sufrió. Y usted y yo, ¿qué estamos sufriendo? Él murió, pero también resucitó. Por eso Él, hermanos, nos ha dado una nueva promesa. Y así como Él ya murió, Él ha resucitado victorioso sobre la muerte. ¿Qué más queremos? Es al Jesús que tú y yo amamos. Esmirna, hermanos, proviene del significado mirra, que implica la idea del sufrimiento. Mirra, hermanos, es una sustancia
resinosa de color rojo y olor intenso, de distintos árboles, por allá como en Arabia y Etiopía. ¿Saben que eso que hacían ellos, que lo molían, lo hacían polvo, se usa para los perfumes, para olores fragantes, para ungüentos, para ungir? Eso era la mirra. Esta iglesia, hermanos, se está determinada o se está diciendo que es una iglesia sufriente. Sufrió. Por eso es Esmirna. Vamos a ver el versículo 9 y el versículo 10 y dice así: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Jesús también le dice que conocía sus obras, su tribulación, su pobreza y la blasfemia que sufrían por los que dicen ser judíos, pero que no lo son o no lo eran, sino que sinagoga de Satanás. Que eran pobres, hermanos, pero eran ricos. Pobres físicamente, materialmente, pero eran ricos espiritualmente. También les advierte que enfrentarían una época de intensa persecución, tanto humana como diabólica, pero que debían permanecer fieles hasta el fin. ¿Saben que Jesús sabe todo lo que estamos pasando? Jesús está con nosotros. Jesús está caminando en medio de los candeleros. Los candeleros son las iglesias, hermanos. Esto nos da a entender de que Jesús sabe todo lo que nosotros pasamos. Y saben una cosa, que el diablo es el que quiere destruirnos, pero tenemos que confiar en Dios. ¿Qué estás padeciendo tú el día de hoy? ¿Cuál es tu tribulación? Recuerda que Satanás es el que está poniendo las enfermedades, las tribulaciones, los problemas. Si nosotros nos acercamos a Dios, vamos a tener esa fuerza para seguir adelante. Ellos eran pobres, hermanos, materialmente, pero eran ricos espiritualmente. ¿Qué caso tiene vivir una vida de esplendidez aquí en la tierra? ¿Recuerdan al hombre rico y Lázaro? ¿Lo recuerdan? El hombre rico, dice la Biblia, que todos los días hacía banquetes, comidas suculentas. Y el pobre, el que estaba echado afuera de la casa del rico, con llagas, enfermo, dice la Biblia en Lucas capítulo 16, que los perros venían y le lamían las llagas. ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿Vivir aquí cómodamente o dejar que Dios nos saque adelante espiritualmente? Que no querer alcanzar ser millonarios, ser ricos, sino alcanzar la gracia de Dios, que es lo mejor que podemos tener. Porque saben una cosa, que a pesar de que estemos pasando tribulación, pobreza, blasfemia, que el mundo nos esté diciendo cosas malas, entonces si nosotros vencemos hasta el fin o somos fieles hasta el fin, Dios nos va a dar la corona de la vida. Y ahí dice en el versículo 10, en el último párrafos: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No desmayes, hermano, sigue adelante. Este virus, esta enfermedad tiene su fin.
Pero Jesucristo ya venció este virus. Porque el amor de Jesucristo echa fuera todo el temor. Quizás tú estés temeroso, tú tengas miedo, pero quiero decirte en esta hora que te tomes de la mano de Dios y que le digas: en tu nombre, Señor, yo soy fuerte. Yo quiero que quites todo este temor. El amor perfecto de Jesús echa fuera el temor. Así de que si tú tienes temor, es que todavía el amor de Dios no está en tu vida. Piensa, medita. ¿Vas a querer permanecer fieles hasta el fin para recibir esa corona? ¿O vas a querer desertar y decir: es que ya no aguanto? El cuerpo, hermanos, aquí se va a quedar, pero el alma, el espíritu, mira, se van a ir con Dios. El versículo 11 dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Jesús en esta parte, hermanos, pide sensibilidad para oír al Espíritu Santo de Dios y les da estas promesas. Los que soporten la persecución venidera recibirán una corona de vida, y los que vencieren no serían heridos por la segunda muerte. ¿Cuál es esta segunda muerte? Esta segunda muerte, hermanos, es el lago que arde con fuego. Está en Apocalipsis 21, versículo 8. Y este es el juicio sobre todo lo que está contaminado por el pecado. Todos aquellos que no busquen de Dios, que no se arrepientan de sus pecados, que no traten de vivir una vida santa. Todo aquello o todos aquellos son los que van a ir al lago de fuego. Allá va a ser el lloro y el crujir de dientes. Pero mientras tanto, si nosotros vencemos, no vamos a ser heridos. Saben que Jesús nos va a tener en sus manos y no nos va a dejar ir para allá. En sus manos nos va a tener Jesús. No vamos a sufrir la segunda muerte. Hay que apreciar el contraste que hizo Jesús en relación a la realidad física y temporal con nuestra realidad espiritual desde la perspectiva del cielo. ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿La física, temporal, o la espiritual, que es el reino de los cielos? Que eso es eterno, hermanos. Vamos a ver el inciso número 3. Pérgamo. Es la iglesia a Pérgamo. La iglesia comprometida. A ella se le dice que aferrarse a la verdad. Está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Pérgamo significa matrimonio consumado, fortaleza elevada. Tipifica a la iglesia que se ha mezclado con las tradiciones del mundo. ¿Qué es un matrimonio consumado? Recordemos que cuando nosotros no estamos casados, sea que seamos jóvenes o no seamos jóvenes, tenemos quizás un noviazgo, pero en ese noviazgo, como puede ser que sea firme, como puede ser que sea ligero, que no sea firme, puede que se rompa y ya no se llegue al matrimonio. Pero cuando se llega al matrimonio, el matrimonio es consumado, es que están unidos las dos personas, el hombre y la mujer, en una sola carne o como una familia, ya están mezclados. Esta iglesia, hermanos, es lo que tipifica. Era iglesia que creía en Dios, pero tenía las tradiciones del mundo, de que ellos trajeron las tradiciones del mundo a la iglesia. Pérgamo sirvió durante un tiempo como la capital de la provincia de Asia. Incluía una colina con templos a varias deidades como Zeus, Atenea y Asclepio, el dios de la curación o la medicina.
El templo de Asclepio recibió gran atención y concurrencia. El altar a Zeus tenía una altura de 40 pies, o sea, como 13 metros, o sea, estaba muy alto. Además, construyeron un templo para el culto imperial. Esta gente de Pérgamo, hermanos, así como había gente cristiana, había gente que servía a Dios, también había estos templos. Y podemos ver el día de hoy que hay lugares que la gente va, ya sea para curaciones, ya sea para que les lean las cartas, ya sea algo que he oído que como que les lean el té, otra que medicinas, no sé yo, cosas raras. Estos templos, hermanos, había personajes, estatuas que representaban a este hombre Asclepio, que para ellos era el dios de la curación o la medicina. Así de que aquellos hombres y mujeres que estaban en esta iglesia de Pérgamo iban quizás a aquel lugar, quizás profesaban ser cristianos, pero a lo mejor decían, ¿y si vamos allá a ver si nos curan? ¿Y si vamos allá a ver si nos dan alguna medicina? El día de hoy, hermanos, hay iglesias como Pérgamo que creen en Dios, que buscan a Dios, que asisten a la iglesia, pero que no dejan el mundo, que no dejan esas tradiciones, quizás de familiares, quizás de gente que anda buscando estos demás cosas para poder remediar aquellas enfermedades. Y esto era lo que tenía esta iglesia de Pérgamo. Vamos a ver los versículos 12 y 13. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. El versículo 13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Jesús se presentó, hermanos, como el que tiene la espada aguda de 2 filos que procedía de su boca. Se refiere a su poder para derrotar a todos los enemigos y poderes de Satanás. También elogió la fidelidad de esta iglesia a pesar de vivir en una ciudad que era la morada del trono de Satanás. Y destacó a Antipas, un fiel cristiano que fue asesinado allí por su fe. Jesús, hermanos, es el vencedor. Jesús es el que derrota a todos los enemigos y a todos los poderes del mal. Es una espada aguda de 2 filos. Esa espada, hermanos, penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones. Él es el que tiene todo el poder y es el que tú y yo servimos. Él tiene que estar sobre todos los problemas y las enfermedades y las situaciones difíciles que tú y yo estamos enfrentando. Jesús es el Todopoderoso. Es el vencedor. Aquí Jesús elogió la fidelidad de esta iglesia, a pesar de vivir en este mundo, hermanos, tan revuelto, en este mundo tan perdido, en este mundo en que a lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno. Esta iglesia también había gente, hermanos, que a pesar de vivir en esa ciudad, ellos habían guardado la fidelidad a Dios. Y aquí Jesús
le pone como ejemplo a Antipas, un fiel cristiano, mi testigo fiel, dice Jesús, un fiel mártir. Antipas, hermanos, fue quemado en el año 92 en brasas ardientes. Según ellos, hermanos, esa era una forma de destruir a los demonios. Eran creencias de aquel lugar. Pero Antipas sabía en quién había creído. En Jesús. Que nada ni nadie, hermanos, nos mueva de Jesús. Ni la muerte, ni principados, ni hambre, ni desnudez. Que nada, hermanos, nos separe del amor de Dios. Que nuestra fe sea firme en Jesús. Los versículos 14 al 16 dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Jesús reprende a la iglesia por aceptar la falsa enseñanza de Balaam y los nicolaitas. Recuerdan que en Éfeso lo vimos y en Pérgamo también sobre los nicolaitas, que llevaban a la idolatría y la inmoralidad sexual. El Señor los llama al arrepentimiento para no destruirlos a ellos. No sé si recuerdan o hemos escuchado a veces esta enseñanza o esta doctrina de Balaam. Balaam era un profeta que él ayudaba para poder maldecir a la gente. Él se hacía rico así. Esta es la enseñanza que con toda intención buscaba Balaam, para que se violen los decretos de santidad de Dios, la justicia divina y los principios de Dios también de santidad, para que eso sirva de tropiezo a los santos y caigan en maldición. ¿Recuerdan? Hemos escuchado a veces esa historia de Balaam con su asna, que Balac había ido porque él quería que maldijera a los israelitas. Moab, Balac era el rey de Moab y él quería que Balaam viniera y los maldijera, y mandó a unos siervos a traer a Balaam. Fueron y lo trajeron, pero Balaam no quiso. Volvió otra vez Balac a mandar otra gente más respetuosa, más elegante, más formal, a que fueran a traer a Balaam. Entonces Balaam hablaba con Dios en la noche y el siguiente día en la mañana otra vez les dijo: ok, yo voy a ir con ustedes, pero lo que Dios me diga es lo que yo voy a hacer. Balaam fue con ellos. Él llevaba 2 siervos a sus lados y su asna. Pero dice la Biblia que donde iba caminando era un sendero y enfrente de ellos estaba un ángel con una espada desvainada, o sea, la espada así de fuera. Y el asna la vio y vio al ángel y se detuvo y se fue y agarró otro camino. Y Balaam golpeó al asna y la volvió a hacer que se devolviera a su camino.
Otra vez nuevamente se fue haciendo más chico ese camino. Y otra vez el asna vio al ángel enfrente de él. Y otra vez se hizo para atrás. Balaam otra vez golpeó al asna fuertemente para que caminara. Siguieron caminando. Se hizo más pequeño, más estrecho el camino, que ya no podía moverse el asna ni para un lado ni para el otro. Lo que hizo el asna fue hacerse para un lado. Y dice la Biblia que le aplastó la pierna a Balaam sobre el muro que estaba a un lado y lo aplastó. Balaam se enojó tanto que volvió a golpear a el asna. Y el asna había visto el ángel enfrente. Hasta que Dios le abrió los ojos a Balaam y él pudo ver el ángel enfrente. Pero antes de eso, el asna le habló a Balaam. Un asna hablando. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Qué queremos nosotros? ¿Cuál es lo que... el remedio, la sensación, la necesidad, la búsqueda? ¿De qué? ¿Cómo quieres que Dios te hable? Aquí vemos una situación difícil en aquel entonces. Pero Balaam, él iba a aquel lugar porque ese hombre quería que maldijera al pueblo de Dios. Este pueblo de Pérgamo estaba permitiendo eso, como aquel profeta que estaba haciendo lo malo. Esa doctrina vino acá. Nosotros, hermanos, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Estos hombres tenían que arrepentirse. Quizás no eran todos, eran algunos, pero quienes hayan sido tenían que arrepentirse. ¿Para qué? Para que Dios no los destruyera. Jesús pide sensibilidad para oír al Espíritu Santo y les da estas promesas. Vamos a escuchar las segundas promesas o las terceras promesas que Dios nos está dando por medio de Jesucristo. Versículo 17 dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. En esta ocasión Jesús pide sensibilidad, y cada una de las veces que Jesús dice oír al Espíritu Santo es ser sensibles al Espíritu Santo. Si tú estás conectado con el Espíritu Santo, dice que Jesús nos dejó el Espíritu Santo para eso, para redarguirnos, para consolarnos, para que nos dirija, para que esté con nosotros. El Espíritu Santo siempre ha estado aquí desde que Jesús ascendió a los cielos. No estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros y tenemos que escucharle a Él. De esta manera Jesús deja estas promesas. Al que venciere, una vez más está diciendo, al que venciere. El otro era ser fiel hasta la muerte. Aquí es, al que venciere, daré a comer del maná escondido. Un maná que Jesús nos tiene para nosotros. Y le daré una piedrecita con un nombre nuevo. ¿Quiénes son aquellos que conocen ese nombre? Dice la Biblia que al que le den la piedrecita es el que se va a dar cuenta de su nombre nuevo. Qué hermoso va a ser todo aquello, hermanos. No desmayes, sigue adelante. Hay presiones externas que amenazan con infiltrarse y contaminar la pureza de nuestra fe y conducta. Pero ¿sabes qué? Enfoquémonos en la recompensa que el Señor nos dará. Es lo mejor que podemos hacer, pero solamente aquellos que vencieren son los que lo van a lograr.
Vamos a ver el inciso número 4. Tiatira, incrementar en buenas obras. Este mensaje es el mensaje a la iglesia de Tiatira. Está en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 18 al 29. Ellos tenían virtudes y carnalidad combinadas. La iglesia de Tiatira tiene varios significados, tales como dolores de parto o sacrificio continuo. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Jesús se presentó como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Estas imágenes, hermanos, hablan de su pureza, de su visión penetrante y su fortaleza. Ese es el Hijo de Dios, ese es Jesucristo, es el Cristo resucitado, es al que tú y yo servimos. Él es el que está hablando a esta iglesia de Tiatira. Vamos a ver el versículo 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Jesús le dice que conoce sus obras, su amor, su fe, su perseverancia, y que estas obras habían aumentado con el tiempo. O sea, que ellos sí trabajaban, que ellos no se quedaron estancados, que ellos no dijeron, no, fíjense que el año pasado no hubo más miembros, no hubo bautizados, no hubo más gente que aceptó a Jesucristo. Estamos con los mismos 30 que somos de miembros, este año somos los mismos. No, Jesús está diciéndoles y elogiando su amor, su fe, su perseverancia. Ellos habían aumentado en asistencia. Ellos ahí estaban. Ellos solamente estaban tratando de hacer más y más y más para Dios. Jesús es el que nos conoce. Vamos a ver los versículos 20 al 23. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Como dijimos al principio, que en esta iglesia, hermanos, esta iglesia era una iglesia muy pudiente, una iglesia que sí era rica. Aquí Jesús reprende a la iglesia por tolerar a Jezabel, que la indujera a algunos a la práctica perversa que mezclaba la fe con la idolatría y la inmoralidad. El Señor pondría fin a esto, juzgaría a Jezabel y a sus seguidores. Jezabel, hermanos, fue una mujer idólatra, manipuladora, mentirosa y controladora, además de ser una gran enemiga de los profetas de Dios. Pero ella se infiltró y había gente ahí
que compartía con ella esos hábitos, esas creencias. Por eso Jesús les reprendió de esta manera. Pero vamos a ver el versículo 24 y 25 que dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Aquí podemos ver, hermanos, que Jesús consuela a aquellos que rechazaron las enseñanzas supuestamente profundas que provenían de Satanás. Y les hace un llamado sencillo y directo. Lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Lo que tenéis, lo que tú tienes, sea poquito, reténlo hasta que el Señor venga. Busca más de Dios, acércate más a Dios. Deja ya todo lo que nos estorba para llegar a la presencia de Dios, para tener esa comunicación con Dios. Tú sé un ejemplo a seguir para los que vienen detrás de ti. Retén todo lo bueno que tú tienes de Dios. Entonces, hermanos, Jesús le da promesas en el versículo 26 al 29 y dice así: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, o a esta iglesia de Tiatira. Jesús les da esta promesa, hermanos. Yo le daré autoridad sobre las naciones. O sea, compartir su autoridad en su gobierno terrenal, aquí en la tierra. También dice, y le daré la estrella de la mañana. Se refiere al mismo Señor Jesucristo. El cristiano tendrá plena comunión con Él y reflejaremos la gloria de Cristo en nuestra vida. Hemos estudiado estas 4 iglesias, hermanos. Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Son iglesias que quizás el día de hoy, algunas denominaciones quizás tengan algo de estas cosas que pasaron en aquel tiempo. Pero que Dios por medio de Jesucristo nos está prometiendo cosas, hermanos. Nos alaba de una manera, nos elogia de alguna manera, pero también tiene poquitas cosas contra nosotros. Nosotros, hermanos, tenemos que servir a Dios. Tenemos que sobrepasar estas cosas que estamos pasando. Vamos a ver unos versículos para reafirmar esto que acabo de leer en Apocalipsis capítulo 2, versículos 26 al 29. En el Salmo 2, 8 y 9 dice así: pídeme y te daré como herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás como vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Desde el Antiguo Testamento, hermanos,
ya podía el pueblo de Israel tener las naciones. Para ti, para mí, ya están prometidas. Dice, pídeme. Dios está esperando que tú pidas algo y Él nos los va a conceder. En Apocalipsis capítulo 22, 16 dice así: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darlos testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Usted ha viajado en la madrugada y ha visto cómo empieza a amanecer, cómo se ve todo tan bonito? Primero se ve todo bien oscuro, luego empieza a aclarecer un poquito. O los que trabajan muy temprano en la mañana, que se van a oscuras, que pueden ver al cielo y pueden ver eso tan hermoso, que a veces se puede ver alguna estrella por ahí. Pues Jesucristo es la estrella de la mañana que Dios nos va a dar. Tenemos que reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver en Filipenses capítulo 2, versículo 15, dice así: para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso es lo que tenemos que ser, tú y yo. Irreprensibles, sencillos, sin mancha, en medio de una generación maligna. Que el mundo vea la diferencia de quién eres tú y quiénes son ellos. Que el mundo quiera ser como nosotros. Que esa luz brille, la luz de Cristo brille en nosotros. La estrella de la mañana es Jesucristo. Tenemos que resplandecer y que Jesucristo esté en nosotros. Pero también hay que tener cuidado con las llamadas enseñanzas profundas satánicas que llevan a muchos a extraviarse. No sacrifique su devoción a Cristo en cuanto a la verdad y a la santidad. ¿Saben que dice la Biblia que sin santidad nadie podrá ver al Señor? No vamos a sacrificar nuestra devoción a Cristo, nuestra búsqueda a Dios. Dios nos va a sacar adelante en este mundo. Vamos a ver, vamos a ir terminando ya. Jesús elogió a las iglesias por su fidelidad a Él y también los llamó a la restauración de su fidelidad original. O sea, regresar de dónde es donde nos equivocamos y regresar a nuestra fidelidad original. Hoy el mensaje perdura. La iglesia es llamada a ser fiel a la santidad, a las buenas obras, a un conocimiento y comportamientos piadosos. Es lo mismo, la iglesia de antes es la misma iglesia de hoy. La iglesia no es el templo. La Biblia dice que el verdadero cristiano es ayudar a las viudas, ayudar a los huérfanos, es buscar a Dios con todo nuestro corazón, ser fieles a Dios, vivir en santidad. Todo eso, hermanos, viene en un paquete. No vas a dejar de hacer unas cosas por hacer las otras. No, todo va junto. La victoria sobre la muerte, el infierno y la esperanza de vida eterna espera a los que responden fielmente a las palabras de Jesús. Dirija una oración de confesión y consagración al Señor con los que están siendo tentados a transigir. No vamos a hacernos para atrás. La oración, si saben cuál es la oración de confesión. Yo confieso mis pecados, yo confieso que me equivoqué, yo confieso que no estoy bien, yo confieso que Jesús es mi Salvador.
Yo confieso que Jesús es el que murió por mí. Con el corazón, hermano, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que confesarlo. Tenemos que consagrarnos a Dios. Hay que no desmayar, hay que seguir adelante. La vida del cristiano, hermanos, es difícil, sí es difícil, pero Jesucristo ya pagó el precio. Lo que estamos viviendo nosotros no es nada, hermanos, a lo que Jesús vivió aquí en la tierra. Tenemos que pedirle a Dios las fuerzas. Dice que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Yo no sé cómo estás tú de cansado. Yo no sé si ya no tienes fuerzas, pero quiero decirte en esta hora que le pidas esas fuerzas a Dios. Él es el único que te las puede dar para ser vencedor y aquel día, cuando lleguemos a su trono, podamos recibir todas estas promesas que el Señor ha dado a estas iglesias. Para terminar, voy a dejar esta frase para ustedes. No te rindas. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Que Dios te bendiga en esta hora. Disfrutemos, hermanos, las lecciones. Estudiemos la Biblia. Busquemos el rostro de Dios. Oremos cada momento de nuestra vida. Y nada ni nadie nos va a separar de su amor. Que el Señor te bendiga en esta hora. Nos vemos próximamente.